al Zoom de Diario de Cuba y tengo el placer de conversar con Janet Batet, curadora de arte y responsable de la muestra que hay ahora mismo en el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami, una exposición que recoge obras de la pintora cubana Antonia Iris. Buenas tardes, bienvenida Janet al Zoom de Diario de Cuba y muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias por invitarnos. Un placer estar con ustedes conversando hoy. Bueno, empecemos por la exposición. Cuéntanos un poco cuál es el concepto, qué se va a encontrar allí, hasta qué fecha se puede visitar, cuáles son los horarios. Sí, el concepto de la muestra, el Museo Americano de la Diáspora Cubana acá en Miami estaba interesado en hacer una exposición en conjunción con la obra de teatro de Carlos Celdrán, Papier Mâché, que se va a poner de nuevo acá en Miami ahora en diciembre 20 y diciembre 21. Entonces se acercaron a mí para que hiciera esta muestra porque yo había trabajado ya en el 2013 en la exposición retrospectiva que se hizo de Antonia Iris junto con la curadora Michelle Weinberg en el Museo de Design, MDC, Museum of Design and Art, que más lo conocemos como la Torre de la Libertad. A partir de ahí empezamos a trabajar y entonces estaba claro como idea que el papier mâché era algo importante dentro de esa exposición. Lo que tratamos de hacer fue una combinación donde están obras vitales de Antonia que recorren desde principios de los 60 hasta el 1995, que es el año en que fallece Antonia, cuando se le estaba preparando la exposición en el Museo de Fort Lauderdale, y queríamos hacer el recorrido vinculando arte y literatura, porque también la figura de Antonia estuvo siempre muy vinculada a los intelectuales cubanos, ilustrando, amiga de muchos de ellos, y esa fue la idea central que usamos. De hecho, comienza con un extracto del poema de Berto Padilla dedicado a Antonia Iris, es la antesala que nos guía la muestra y que nos va a también ya a marcar como un año que funciona como parteaguas dentro de la producción de Antonia y de la propia historia de la Revolución Cubana, que es el año 68, la ofensiva revolucionaria, donde se producen obras vitales como Dos viejos pánicos de Virgilio, que es premio Casa de las Américas, Lenguaje de mudos de Delfín Prats, que es premio de poesía, el mismo Fuera del juego y la obra de Antón Arrufat, Siete de Tebas, que como sabemos después son publicados con apostillas, y todos estos intelectuales terminan en un estado de seclusión y represión del cual también es víctima Antonia en ese mismo año, 1968, que es cuando hace la obra Una tribuna para la paz democrática, que es recepcionada con millones de críticas y en especial la de José Antonio Portuondo, que termina Antonia decidiendo que se aleja de la pintura y no quiere dedicarse a ello. De hecho, por 2 décadas no pintó y se entrega por completo al Juanelo. Y entonces, junto con eso, hay una serie que también está en la antesala que nos parecía vital, que es la serie de Abigail García Fayá, que se llama Homenaje a la familia Buendía, pero que refleja, es una serie fotográfica que refleja el espíritu de esos niños, de ese barrio empobrecido del Juanelo, que gracias a este taller de Antonia, pues tuvieron la posibilidad de volar. Fue una suerte de realismo mágico. Y está homenaje a Escardó, que es también del año 1968, una tinta de Antonia Iris, donde las citas al propio poema de Escardó de su libro Islas, el único que se publicó, hace como una suerte de autorreferencia a la situación en la que está Antonia en el momento. Aquí no viene nadie, etcétera. Como tú bien mencionabas en tu respuesta, hay momentos puntuales, tanto en la historia de Cuba post-Castro, historia post-revolución, en los que se ha considerado a Antonia Iris como una figura polémica, ¿no? Tanto desde el poder dentro de Cuba como fuera. ¿Por qué es importante revisitar constantemente su obra? A mi juicio, la figura de Antonia Iris, uno, fue una figura subvalorada durante muchos años por haber estado justo reprimida dentro de la cultura cubana. Las obras no se exhibían
pero curiosamente era como un mito que todos los artistas contemporáneos cubanos siempre seguían. Es importante revalorizar la obra de Antonia y ponerla en el lugar concreto, no solo dentro del arte cubano, sino del arte internacional. En el caso del arte cubano, Antonia es una de las figuras que empieza desde muy temprano a trabajar con todo lo que es el expresionismo y que estaba en coherencia con lo que estaba ocurriendo a nivel internacional, pero que además refleja todo lo convulso y lo atropellado que era la realidad que se estaba viviendo en Cuba, junto con figuras como el mismo Humberto Peña, que también decidió recluirse, irse al ostracismo y solo hacer diseño, y sin duda se convirtió en una figura de una fuerza muy importante, no solo a nivel de la pintura, a nivel de los ensamblajes, que era algo que estaba haciendo desde muy temprano y que también reflejó desde el punto de vista artístico un quehacer muy interesante y donde retrataba además a todos los otros intelectuales que como ella también habían sido de un modo u otro rechazados por la historia oficial. Y parte de nuestro deber, de todos, es el tratar de reconstruir una historia en la que no únicamente tenga voz, la voz oficial, sino la voz de todos los que vivimos esa historia. Y Antonia es uno de esos protagonistas que dio voz a los que fueron callados durante tantos años. Quiero enlazar este panorama que estás describiendo, que puede ser ahora mismo una de las características del arte cubano contemporáneo, la reclusión de algunos artistas. En Cuba hay artistas que están dentro de las cárceles. Muchos artistas en los últimos 4 o 5 años con la crisis migratoria han decidido asentar su proyecto fuera de Cuba, ya sea en Estados Unidos, en España o por el resto del mundo, en Latinoamérica también. Aún así, en ese contexto, el gobierno decide hacer la Bienal de La Habana. Por un lado hay esta situación con los artistas y por otro las instituciones en Cuba tienen un deterioro físico que es muy palpable. La fototeca de Cuba está, hay imágenes que se ve que está apuntalada. ¿Qué opinión te merece a ti como curadora y crítica de arte que se realice un evento como este en La Habana? Primero que todo, y antes incluso que como curadora, como cubana sencillamente, y cubana que conoce y que tiene amigos que están en la isla, me parece totalmente un acto, de un lado, de una total ironía y del otro, una de las tantas herramientas que usa siempre el gobierno cubano para tratar de crear una imagen de que en la isla todo está bien y atraer entonces turismo, sector cultural, etcétera. Es crítico no solo que las instituciones estén apuntaladas, sino que sencillamente en el diario la gente no tiene con qué existir y se desvíen recursos hacia una bienal y habiendo, como explicabas tú, no solo artistas presos, hay muchos artistas que no han podido salir de Cuba y que no están produciendo, que no están siendo partícipes de eventos como estos, que los han invitado y han dicho sencillamente no participo. Y bueno, la muestra de lo que ha sido, o los pocos nombres que he visto, muestras evidentemente que no ha tenido ningún respaldo esa bienal, que por demás no tiene ningún sentido estarse realizando en la situación que está atravesando a Cuba, iba a decir ahora mismo, pero es una situación que ya casi que es sempiterna y en la que hay acentos en las que está peor, mejor, pero es totalmente absurdo un evento como este en este momento. Incluso hablabas de artistas que están presos, por supuesto, está Luis Manuel Otero Alcántara, está Claudia Genchuy, que ha promovido muchísimo su obra, y recientemente justo el Museo de la Diáspora llevó a cabo uno de sus performances que él concibió desde la cárcel y era el público el que iba y consistía en ir adicionando nombres y nombres de toda la lista de presos políticos actualizada hasta hoy en una bandera cubana que después iba a formar parte de la colección del museo. Bueno, el propio Luis Manuel Otero Alcántara, a propósito de esta bienal, ha intentado hacer una acción en la que llamaba a los artistas que sí se apuntaban a ir a la Bienal de La Habana a que lo visitasen a la cárcel. Esto no ha sucedido, él no ha recibido ni siquiera ninguna llamada. ¿Opinas que los artistas tienen que tener una responsabilidad ante este tipo de acciones del gobierno? ¿Crees que deben estar pensando los artistas en la responsabilidad con el país? A mi juicio, todo artista
es un agente cultural y un agente social. O sea, si tú has decidido que tu obra salga de tus predios personales, es porque has decidido ser un agente social de algún modo. Al asumir ese compromiso, parte de ese compromiso implica no que tu obra necesariamente refleje eso. A lo mejor mi obra es naturalezas muertas, pero yo como ente social me debo y tengo un compromiso social para con la realidad a la que pertenezco. Así que sí, mi opinión es que si usted ha decidido no solo pintar y poner las obras en su casa, sino ser partícipe, ya usted se ha convertido en un ente social y tiene una responsabilidad ante la sociedad de la que forma parte. ¿Tú crees que existe para las artes visuales, no? ¿Existe un concepto de arte cubano? Yo creo que no hay un concepto de arte cubano. Yo creo que sencillamente, como en casi todas las áreas del arte contemporáneo, hay preocupaciones lo mismo a nivel local que a nivel global, que a nivel personal, y uno encuentra una gran variedad de obras que no necesariamente podemos, si no es porque tenemos ese común punto de partida de que somos cubanos, vivamos dentro, fuera de la isla, tratemos o no temas cubanos, creo que sería muy reduccionista tratar de hacer un concepto de arte cubano contemporáneo. Repíteme, por favor, cuáles son las fechas y los horarios para ir al Museo de la Diáspora Cubana a ver esta exposición. Sí, la exposición va a estar abierta hasta abril del 2025. El museo está abierto durante todo el mes de diciembre, va a tener un horario extendido desde las 11 hasta las 6 de la tarde y durante el mes de diciembre también todas las entradas son gratis. Y después de eso el museo abre de martes a domingo y el horario es de 11 a 4 de la tarde. Igual conjuntamente durante toda esta temporada que va a estar abierta la exposición, va a haber diferentes conferencias, visitas guiadas y más adelante se va a hacer el lanzamiento de un libro que está haciendo ediciones furtivas con la propia obra de Carlos Celdrán. Y más adelante, ya en el 2025, el catálogo va a salir impreso sobre la exposición y vamos a hacer una mesa redonda sobre la obra y vida de Antonia también, que va a ser abierta al público y gratis también. Muchísimas gracias, Janet, por este ratico para Diario de Cuba y por esta conversación sobre esta exposición de Antonia Iris en el Museo de la Diáspora Cubana en Miami. Gracias por tu tiempo otra vez y buenas tardes. Gracias a ti, gracias a Diario de Cuba por haberse interesado.